Hola, ¿qué tal? Buen día. Me da mucho gusto poder saludarte en esta mañana, en esta nueva semana que comenzamos, ya la tercera semana con el favor de Dios. Espero que todo este tiempo que hemos estado viniendo al gimnasio espiritual te esté ayudando. Estamos buscando, aprendiendo juntos a entrenar nuestra mente para que en toda circunstancia y en toda situación podamos actuar de una manera correcta, de la manera que honre a Dios. Y la manera de hacer eso es entrenar nuestra mente. ¿Por qué? Porque recuerda que así como pensamos, así vivimos. Entonces las circunstancias que vivimos obviamente nos llevan a pensar de maneras diversas, pero hay una manera que nos va a llevar adelante y de una manera exitosa en medio de tanta necesidad, y es aprender a pensar correctamente. Por eso tenemos un gran entrenador que es Jesús y su palabra. Espero que estés entrenándote, repasando lo que hemos estado viendo en días anteriores. Y hoy quiero compartirte en este inicio de semana este pensamiento, el número 7, que tiene que ver mucho acerca de nuestra oración. Sabes, sin duda cuando llegan los momentos difíciles, una de las cosas que hacemos es orar a Dios. Y eso es correcto, necesitamos hacerlo. Pero también en la manera en que oramos puede haber una determinación para salir victorioso, para enfrentar de la mejor manera lo que estamos viviendo. Y la oración es crucial. Por eso también tenemos que aprender a orar de la mejor manera y entrenar nuestra mente a orar correctamente en los momentos desafiantes. Mira, vamos a ver el pensamiento. El pensamiento es este. Pensamiento 7. Cuando ores, ora así: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ora: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sin duda esto es uno de los pensamientos o del encauzamiento en nuestro corazón y mente más difíciles de poder desarrollar, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios en todo momento y no la nuestra. Y vamos a ver las reflexiones de este pensamiento. Las vamos a tener aquí enfrente y luego vamos a ver una escritura. Dice así el pensamiento: ora, Padre, que se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y las reflexiones son estas: nada es más correcto que hacer esto. Dicen varios teólogos que esta es la oración más genuina que puede hacer un cristiano o de alguien que tiene fe en Dios. Orarle a Dios: que se haga tu voluntad y no la mía. Y nada es más purificador y liberador que eso. Claro, porque cuando entendemos que estamos en manos de Dios y de su soberanía, pues obviamente dejamos el asunto en manos de Él, y eso debe descansar en nosotros mucho de nuestro corazón y mente y alma. Saber que dejamos el asunto en manos de Dios, que se haga su voluntad. Y nada es tan semejante a Cristo como orar esto, ¿verdad? Precisamente esta fue la oración de Jesús en muchas ocasiones, no solamente en Getsemaní, porque Él obviamente vivió haciendo la voluntad de Dios. Sabes, a veces la voluntad de Dios no es lógica. A veces la voluntad de Dios va en contra de todo el sentido común. Puede ser, pero la voluntad de Dios siempre es correcta. Dios no siempre va a ser lógico a nuestro entender y parecer, pero siempre va a ser correcto en lo que nos pide hacer y hacia donde nos quiere llevar. Por eso hay que aprender a pensar y conocer a Dios de esta manera. Mira, vamos a ver el pasaje en Lucas 21, del versículo 39 al 46. Dice: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero cuando estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. Y cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Esta es una oración increíble de Jesús en su momento más desafiante,
y podemos aprender mucho de ella para entrenar nuestra mente precisamente en los momentos difíciles. Sabes, Jesús ya sabía lo que venía, ya sabía lo que iba a pasar unas horas más adelante. Venía el dolor físico, venía el dolor emocional de ver que sus amigos lo traicionaban, y obviamente venía el dolor espiritual, sentir que estaría lejos de Dios. Y obviamente él, sabiendo que va a enfrentar un momento difícil, se puso a orar. Fíjate, fue lo primero que hizo antes de enfrentar el problema, no lo último, fue lo primero. La oración siempre debe de ser la primera respuesta al desafío que enfrentamos. Antes de buscar ayuda, antes de ir a algún lado, lo primero que necesitamos hacer es orar para dejar en manos de Dios el asunto. Y sorprende lo que Jesús está orando aquí, y aquí está la clave de su estabilidad emocional, ¿no? Cómo Jesús podía estar entendiendo y viviendo los momentos y tomando decisiones correctas en los momentos difíciles. Aquí nos da la clave él. Dice la Biblia en el versículo 42 que cuando más intenso se puso la angustia, cuando más angustiado se sentía, él oraba aún más intensamente. ¿Sabes? La oración de Jesús siempre estuvo por encima de las circunstancias, de la angustia, de la presión, del temor. En ese momento él sentía una angustia de muerte, sentía miedo, pero su oración siempre estuvo cubriendo todo aquello que él sentía. Por eso pudo encauzar su corazón y mente para hacer lo correcto, para hacer la voluntad de Dios en todo problema. ¿Sabes? Y algo que es impresionante es la respuesta de Dios. Siempre que tú oras por hacer la voluntad de Dios, vas a tener una respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios es impresionante en este momento para Jesús. La respuesta de Dios no fue el silencio. La respuesta de Dios no fue, pues a ver cómo le haces porque tienes que pasar por ahí. La respuesta de Dios, ¿cuál fue? Dice la Biblia que envió un ángel para fortalecerlo. Tal vez no lo iba a sacar del momento difícil, no lo iba a apartar del sufrimiento que vendría, pero sí lo iba a fortalecer para seguir adelante. Y por eso mandó a un ángel para ayudarlo en su parte humana, a atravesar el momento que venía y tener la fortaleza para mantener los brazos extendidos, como ahí lo vemos en la imagen, que iba a ser la cruz en la cual iba a morir por todos nosotros. Y sabes, así es como debemos atravesar una prueba difícil, ¿no? Orándole a Dios. Claro, hay que orar a Dios en todo momento, hay que orar por nuestra necesidad, hay que orar por nuestra angustia, hay que orar por nuestros temores, hay que interceder por otras personas que estén tal vez sufriendo y viviendo momentos difíciles, pero algo que es muy práctico que necesitamos agregar a nuestra oración para que nuestro pensamiento obviamente esté encauzado a eso. ¿Sabes qué es? Algo práctico que yo te recomiendo en este tiempo es agrega a tu oración al final, después de haber orado todo eso. Jesús lo hizo. De hecho le pidió al Padre, de ser posible, quita todo esto. Pero al final él termina, que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque a veces no entendamos la voluntad de Dios, hay que orar, que se haga tu voluntad y no la mía, porque es lo correcto, es lo que tú sabes en todo tu contexto, Dios, que tienes en control, que es lo correcto y lo mejor. Entonces hay que orar porque se haga la voluntad de Dios, por aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, y también, claro, se vale, para que Dios nos dé fortaleza para salir adelante y hacer su voluntad en todo momento. Entonces, yo te animo a que ores así esta semana. Empieza a agregar al final de tu oración esta parte de la oración. Y sin duda Dios también va a responder de la misma manera que respondió con Jesús y te va a fortalecer como fortaleció a Jesús. Te mando un abrazo, espero que esto sea de utilidad y que Dios bendiga tu semana. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Hasta luego.